faith. Se identifica, hasta donde yo puedo ver, se identifica nada más Iglesia de Cristo, Iglesia ABC y número 7. Me da la idea de que posiblemente sean de la corriente adventista por el número 7, pero no estoy seguro porque no hay más que ver en ese video, no se da más información, nada más se pone Iglesia ABC y el número 7. Quiero ver si tomo tiempo, hermano, para refutarle algunas cosas ahí a ese varón. Sí, pues es bueno, ¿verdad? Es bueno considerar eso, estar al alba, porque pues hay, aparte de hablar la palabra de Dios, a veces tenemos que aclarar, ¿verdad? Que se están diciendo cosas que no son correctas. Por ejemplo, el amigo ahí expone de que nosotros obligamos a los miembros a tomar la cena del Señor cada primer día de la semana. Es una gran mentira, no se obliga a nadie. Y también dice que nosotros creemos que la salvación es por obras y no por gracia. Eso es otra mentira. No creemos que la salvación es por obras, creemos que la salvación es por gracia, ¿verdad? Una gracia condicionada por Dios, en la que nosotros aceptamos el favor inmerecido de Dios y hacemos su voluntad para poder ser acreedores a esa gracia. Entonces, también dicen que, otra mentira que dice es que nosotros enseñamos que que solamente la iglesia de Cristo salva. Esa es otra mentira y ingrata. No sé con quién se topó, pero el hombre no da bases, no da fundamentos, ¿verdad? Solamente avienta la malpresentación a la iglesia. para que los que oigan pues odien a la iglesia de Cristo, y eso es una tristeza. No, y lo más triste, hermano, que dice es que esta iglesia pues es la iglesia de los hijos del diablo, algo así. Sí, dice que él andando bueno, estamos dando tiempo que entre nuestro hermano Rangel, porque está por ahí hermano Eduardo. Él dice que andando con otro pastor en una ciudad de Estados Unidos, pasaron por donde estaba una iglesia de Cristo y tenía un letrero ahí que decía: aquí se reúne la iglesia de Cristo, y entonces que le dijo el otro pastor: ahí se reúne la iglesia del diablo. Sí. Esa es otra, pues es pobres personas, ¿verdad? Porque cuando uno habla mal de las cosas de Dios, ay, hermanitos, eso era lo que hacían los fariseos y los escribas, ¿verdad? Hablaban mal del poder de Dios, hablaban mal de Jesús y del Espíritu Santo, y pues llega el momento en que ya su conciencia está tan cerrada que no se puede hacer nada más. Sí, sí. Entonces, y a mí me da mucha preocupación por ellos y también por el veneno que están sembrando en contra de la iglesia del Señor. Hermano Eduardo, testing, 1, 2, 3, escucha. Ok. Sí, así está la situación, hermanos. Pues nada más tomar las cosas con calma y tratar de hacer un beneficio, ¿verdad? No vaya a ser que por que nos arde la sangre vayamos a cometer una cosa que sea no edificante. No, hermanos, para nada. Bueno, es bueno para aprovechar eso y tratar de edificar a la audiencia. Para nada. Hermano Moisés, buenas tardes, Dios le bendiga. Yo tengo un estudio. Bueno, buenas tardes, Dios les bendiga. Gracias, hermano, igual. Tengo un estudio que refuto a los de la luz del mundo acerca de su apostolado, del apóstol que tienen ellos. Uh-huh. No, y solamente tiene que ver con la doctrina del Señor, para nada más, hermano. Así es. No se preocupe. Eduardo Rangel, llamada, por favor. Pues va a aparecer así, miren. Vamos a esperarnos unos minutos. Estamos en el capítulo 5, hermanos.
Sí, hermano. Sí, es el capítulo 5 de Efesios. Ujú. Entonces, hermano Osvaldo, Apareció. me tocaría a mí el capítulo 6 por usted, hermano Osvaldo. Ok, mi hermano. Hermano Eduardo, buenas tardes, Dios le bendiga, ¿cómo está? Abandonó de nuevo. Sí, posiblemente ande en carretera el hermano o ande en alguna parte donde no hay buena señal. Entonces, cuando vemos aquí a Nilsa Sánchez, posiblemente sea familia o familiar del hermano o de la esposa del hermano Eduardo. Si puede, puede hablar o con toda confianza, hágalo, nada más desbloquee su micrófono y puede hablar. Vamos a esperarnos unos 3 minutos más. Ojalá y el hermano pueda resolver la situación. Ahí está el hermano. ¿Anda viajando, hermano Rangel, o qué? Hermano Eduardo. En 2 minutos, hermano Javier, por favor, en 2 minutos comenzamos, Muy bien, hermano. si Dios lo permite. Hermano Rangel ya está más cerca. ¿Anda viajando, hermano? Su micrófono va apagado. Aló, buenas noches. Vendolonches, hermano, ¿cómo está? Bien, gracias, pero parece que tengo mala conexión, hermanos. Perdonen. ¿Anda viajando, hermano? No, no estoy aquí en la oficina, pero parece que hay mala conexión. Bueno, hermano, pues vamos a comenzar a ver cómo sale. Oh, ya se desapareció.
Aló. Ahí estamos, hermano. Listo. Pues oramos, hermano, si gusta, hermano Javier, si quiere comenzar, mientras a ver si el hermano se acomoda bien. Muy bien, vamos a comenzar, amados hermanos. Agradecemos como siempre, pero con suma importancia a nuestro Dios por la oportunidad que nos presta, que nos regala para estar unidos en esta plataforma de redes sociales con el propósito de pregonar la palabra de nuestro Dios tal como Él la ha dejado, es nuestro esfuerzo. Y en esta ocasión vamos a continuar con la meditación, el estudio de la carta que se dirigió a la iglesia de Éfeso. Nuestro hermano Eduardo Rangel, Dios mediante pueda arreglar los problemas técnicos, es el encargado de exponer la lección del capítulo 5. Vamos a prepararnos en cuerpo y alma y vamos a pedir también a nuestro Dios que permita que nuestro hermano Rangel pueda hacer este trabajo. Le vamos a pedir a nuestro hermano Jorge, por favor, si es tan amable, que nos ayude con la primera oración, también incluyendo en esta oración a esta niñita Damaris Hernández y sus familiares, en su cirugía, su enfermedad. Obviamente muchas necesidades, incluirlas a nuestro Dios. Hermano Jorge, si es tan amable. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Padre y Dios Todopoderoso, le damos gracias, Padre, una vez más, por darnos esta oportunidad de estar unidos a través de esta plataforma. Pedimos, Padre, que el hermano que va a dar la presentación, el hermano Eduardo, que esté con él, Padre, que lo ayude, que recuerde las palabras y la presentación que ha listado para presentar a través de esta plataforma. Y pedimos, como siempre, Padre, que su palabra sea lo que cambie los corazones de estas personas que van a escuchar y van a estar viendo este estudio. También pedimos, Padre, por todos los hermanos alrededor del mundo, especialmente aquellos que están sufriendo, como el ejemplo que tenemos hoy en día de Damaris Hernández. Padre, pedimos que usted esté con ella y que ayude a sus familiares también, y que su cirugía o cualquiera que sea la situación, Padre, que usted ponga sus manos sobre aquellos que van a estar obrando y haciendo, Padre, la cirugía, y que usted los ayude para que todo sea un éxito. Le pedimos, Padre, y le damos gracias una vez más por todo lo que usted provee por nosotros, por darnos esta oportunidad una vez más de estar aquí unidos a través del nombre más precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano Jorge. Hermano Eduardo, ¿está por allí? Parece que no tenemos. No tenemos la presencia del hermano Eduardo. Esperemos un momento. A ver si se puede conectar. O de otra manera, no sé cuál sería el proceso. Pero suplicamos a todos un poco más de paciencia. Nuestros hermanos en la plataforma, las personas que han estado atentos a el tiempo en que se comienza esta lección como costumbre, ¿verdad? Los lunes, el Evangelio de Cristo en marcha. El propósito de nosotros, humildemente y de corazón, es que el Evangelio llegue, nos confirme a los que tenemos fe,
pero también que llegue a aquellas personas que no han tenido el beneficio de la bendición de este evangelio, la salvación, que Dios pueda ayudarles a abrir el corazón con la palabra misma y puedan beneficiarse, por lo cual les agradecemos y les pedimos un poco más de paciencia, por favor. Esperemos a ver si nuestro hermano Eduardo puede conectarse. En caso de que no pudiera conectarse en unos minutos más, podríamos tomar una lectura de Efesios capítulo 5 y tratar de comentar cada quien. Podemos ir leyendo en tramos, casi tomando en cuenta cómo está separada en la Biblia, y podemos comentar acerca de ello para poder sacar adelante este tiempo con este estudio de Efesios 5. Ojalá el hermano se pueda conectar, si no, esa sería una sugerencia para todos nosotros, a ver qué opinan. Muy bien, hermano, creo que como está la situación, nos vamos a ir por allí. No habrá tiempo para aprovechar la paciencia de la audiencia y nos vamos a ir por allí, porque si vamos a decidir se llevaría un poquito más de tiempo y nos vamos a ir por ahí. Espero que entiendan. Esperaremos unos 2 minutos más y si no, conforme a la capacidad de cada uno de nosotros, vamos a dar lectura a el capítulo 5 de la carta de Dios a los Efesios y procuraremos todos sacar provecho de esta palabra de Dios. Sabemos que la simple lectura es provechosa. Entendemos nosotros, amados hermanos, que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Según Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Parece ser que nuestro hermano Eduardo intenta que Dios le ayude para que pueda cumplirse el propósito. En ese capítulo 1 de Romanos, amados hermanos, Disculpen, hermanos, ¿me escuchan? Ahí está, hermano. Sí. Ok. Perdonen, es que si hay una mala conexión aquí donde estoy en la oficina. Estoy dependiendo en el celular, pero si me permiten y si hay tiempo, vamos a estudiar Efesios 5. Hermano Javier, disculpe que lo interrumpo. Yo sé que estaba estudiando Romanos, ¿verdad? No, hermano. Estaba nada más ocupando el espacio. Lo estamos. Muy bien. Sí. Adelante, Eduardo, con la lección. Ya hicimos la oración. Continúe usted, por favor. Muy bien. Vamos allí en Efesios capítulo 5. Disculpen que no permita el internet a compartir una pantalla con ustedes. Pero de todos modos, si abren sus Biblias a Efesios capítulo 5, empezando allí en el versículo 1, donde dice las escrituras de que seamos imitadores, ¿sí? Entonces, seamos imitadores de Dios como hijos y caminemos en amor como Jesucristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros como una ofrenda y sacrificio de Dios, una aroma fragante. Pero la inmoralidad y la impureza no debe ser llamada entre nosotros como es propia entre los santos.
y que no debes haber entre nosotros cualquier inmundicia o cualquier plática que sea rara o hermano allí Javier, lea por nosotros el versículo 4, por favor, de Efesios 5, versículo 4. Claro que sí, hermano. Dice así la lectura, Efesios 5, versículo 4. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Y el versículo 5 también. Muy bien. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Muy bien, gracias. Entre los versículos 1 y 2, debemos todos de caminar en amor, siguiendo el ejemplo de Cristo como nuestro ejemplo. Jesús ciertamente nos ha amado y se ha dado a nosotros como ejemplo. Entonces, como leemos ahí en los primeros versículos, vemos de que Jesús, en el versículo 1 y 2, que nos dice el apóstol Pablo que seamos imitadores de Dios como sus hijos amados y que caminemos en amor como Jesús también nos ha amado. ¿A cuál extremo? Al extremo de que el mismo Jesús, versículo 2, se dio a sí mismo por nosotros, ofreciéndose como un sacrificio a Dios, como una aroma fragante. Esa aroma fragante fue de que el Señor Jesucristo se dio como un sacrificio en la cruz, como un cordero que no se quejó, que no ofreció alguna queja, sino que se ofreció como un sacrificio en la cruz. Y ese es un ejemplo que nosotros debemos seguir en caminar en amor. Por ejemplo, cuando leemos en Juan 13, versículos 34 al 35. Hermano Javier, usted nos hace el favor de leer Juan 13, versículos 34 y 35, por favor. Claro que sí, hermanito. Juan 13, ¿qué versículo? 34 al 35. Muy bien, dice así, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Así también os améis los unos a los otros. En esto conocéis todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos a los otros. Muchas gracias, hermano. Busque también primero Juan 3, 16 al 17. Y mientras nuestro hermano Javier busque primero Juan 3, 16 al 17, tengamos en mente que cuando el Señor Jesucristo habla o hable del amor que nosotros debemos tener a nuestro prójimo, y él mismo lo habrá ilustrado cuando él murió en la cruz, debemos de tener en mente de que cuando aquel joven rico se acercó al Señor al Señor Jesucristo, le dijo: ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Jesucristo dijo: pues debes tú obedecer el gran mandamiento. Y dijo: ya lo he hecho. Dijo: ¿cuál es ese gran mandamiento? Y él le dijo: pues bueno, amar a Dios con todo mi ser, mi mente, mi alma y mi cuerpo. Dijo: bien has dicho. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Dijo: bueno, con amar a mi prójimo. Dijo: ok, muy bien, bien has dicho, amar a tu prójimo.
Y luego también le dijo, bueno, para poder demostrar que amas a Dios con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, y también a tu prójimo, como tú lo has dicho, quiero que lo demuestres con el hecho de vender todas tus posesiones y regalárselas a tu prójimo. Y aquel hombre agachó su cabeza, dio la media vuelta y se fue y no hizo como Jesús lo había dicho porque tenía muchas posesiones. Bueno, ahora con lo que les he explicado, leamos ahí en 1 Juan 3, versículos 16 y al 17. Dice así esta lectura, versículo 16, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Muy bien, entonces el amor real, el amor que es ese amor que el mismo Dios demostró a nosotros y el amor que Dios acepta de nosotros es el amor en práctica. Es decir, Dios mostró su amor para nosotros, lo que leemos ahí en Efesios capítulo 5, versículo 1 al 7, es el amor que Jesucristo, pues, lo mostró cuando Él dio su vida por nosotros en la cruz. Y es el amor que nosotros mostramos al prójimo y a Dios también, cuando realmente ayudamos al prójimo. Jesucristo nos dice por medio de una parábola que ese amor es ilustrado y probado cuando nosotros ayudamos al prójimo por medio de la parábola del buen samaritano. Y aquí en el versículos 1 al 7 y 1 Juan 3, 16 al 17, nos explica explícitamente cuál es, a qué profundidad y quién es y cómo es ese amor ilustrado. Ahora, hermano Javier, por favor, lea allí en Efesios 5, pero ahora los versículos 3 al 7, ¿cómo es ese amor puro? Muy bien. Efesios 5, 3 al 7. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos. Muy bien, muchas gracias, hermano. ¿Cómo dice exactamente en el versículo 3? Dice de la siguiente manera, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros como corresponde a los santos. Entonces, el amor, según Pablo, en Efesios 5, debe ser un amor puro que sea sin cualquier mención o idea o pensamiento de inmoralidad, versículo 3 otra vez, hermano, o de avaricia, ¿verdad? ¿Cómo dice en versículo 3? Que la inmoralidad y toda impureza o Muy avaricia bien.
siquiera se mencione. Inmoralidad, impureza o de avaricia. Esa avaricia es el deseo de tener más de lo que nosotros merecemos. La avaricia es el deseo de tener más dinero, de siempre tener ese deseo de cómo obtener más. Cómo obtener más con el fin cómo tener más e ignorando a Dios. Es decir, yo sé que debo adorar a Dios en el primer día de la semana, que viene siendo el domingo. Y si se me ofrece el día del domingo trabajar para obtener más dinero, tengo una decisión que hacer. Trabajo y obtengo más dinero e ignoro a Dios, o sea, ignoro adorar a Dios, o adoro a Dios y no obtengo más dinero. Esa es la avaricia. Adoro a Dios y no obtengo más dinero. Eso es ser fiel a Dios. O no adoro a Dios y obtengo más dinero, eso es la avaricia. Entonces, hermano Javier, lea el versículo 3 otra vez, por favor. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes como corresponde a los santos. Entonces, el Espíritu Santo nos está diciendo, ni pase por nuestra mente la idea de ser avariciosos o inmorales. La avaricia es una forma de ser inmorales o de adorar un Dios que no es el Dios verdadero. El decir o decidir de trabajar para obtener más dinero en el día en que yo debo estar adorando a Dios, en el momento en que yo debo estar ofreciéndole un sacrificio de mi tiempo, de mi día, de mi cuerpo, de mi servicio a Dios, es de ofrecerle un sacrificio al Dios del dinero, es inmoralidad. Y dice Pablo, ni pase eso por tu mente. Como dice el versículo 4, hermano Javier. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Y luego el apóstol Pablo hace la transición de la inmoralidad, de sacrificar o de adorar al Dios del trabajo, del dinero, de la avaricia. Dice, ahora tampoco adoren o participen en aquellas gestiones de actos o actividades de hacer bromas que no tienen nada que ver con Dios, o sea, cosas que arrebaten o sustrajen o que quiten de lo que es el ser cristiano, o que hablen y se comparten o comporten de una manera que la gente puede decir, oye, ¿y ustedes son cristianos? Que se comporten de una manera en que la gente puede decir, eso no es una forma en que un cristiano se comporte. Versículos 5 al 7, hermano. Muy bien, versículos 5 al 7. Porque con certeza saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro
que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean participantes con ellos. Ahora, si alguien viene a usted y le dice, no, hombre, ¿cuál es el problema si ustedes participan en aquellas cosas de la inmoralidad o la avaricia, en participar en juegos de azar o apostar o de hablar como todo el mundo habla o de mentir o de hacer estas cosas? No se preocupen, hombre, no hay nada mal en eso. Dice el apóstol Pablo en los versículos 5 al 7. No se dejen engañar con esas tonterías, porque hay alguien que sí los va a juzgar, y ese es Cristo. Como dice en Juan 5, la palabra que yo les he hablado, esa es la palabra que los va a juzgar. No se dejen de engañar lo que la gente les esté hablando y diciendo. No tendrán ustedes herencia en el cielo si participan en todas estas cosas de lo que los va a llevar al infierno. Entonces deben caminar de una manera responsable, de una manera que tiene una influencia positiva en el mundo en el cual ustedes viven. Ahora, en los versículos 8 al 14 de Efesios 5, nos pide el apóstol Pablo que consideremos de caminar como la luz que resplandece y que guía a la gente a lo que es la verdad, a la santidad y a la vida eterna. Hermano Javier, por favor, 8 a 14. Versículo 8. Porque antes eran tinieblas, pero ahora son luz. En el Señor anden como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que le agrada al Señor. Y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Gracias. Antes, es decir, antes de llegar a Cristo, usted y yo caminábamos en la oscuridad. Es decir, caminábamos en una ignorancia, participábamos en las cosas del diablo. Hablábamos de una manera ignorante en contra de Dios. Maldecíamos, mentíamos, hacíamos todo o hablábamos, perdón, de toda forma en contra de Dios. Participábamos en las cosas que eran en contra de Dios. Fornicación, adulterio, borrachera. Nuestra manera de pensar era totalmente en contra de las cosas de Dios. Hermano Javier, versículos 8 y 9 otra vez. Porque antes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz.
Porque el fruto del Espíritu o de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Pero, Examinar, muy bien. perdón, pero ahora, antes éramos, pero ahora somos la luz en el Señor y debemos caminar como hijos de la luz, lo que dice el versículo 8. En el versículo 9, somos el fruto, hijos de la luz, es decir, las cosas buenas, la justicia y la verdad, que deberemos nosotros producir tal fruta de las cosas buenas. En el versículo 10, hermano Javier. Examinando qué es lo que agrada al Señor. Examinando qué es lo que agrada al Señor. Eso significa de que ahora, cuando uno tiene el conocimiento, cuando uno tiene esa edad donde puede uno discernir, puede hacer esas decisiones, puede pensar y discernir qué es lo bueno, qué es lo malo. En el versículo 10 dice que ahora podemos nosotros discernir qué es lo que le complace a Dios y obviamente qué es lo que no le complace a Dios. Entonces, cada acción, cada pensamiento, cada palabra que hablamos, nosotros sabemos si ese pensamiento y si esa acción y si esa palabra que hablamos va a ser algo que le complace a Dios o si le desagrada a Dios. Hermano Javier, lea por favor Romanos 12, versículos 1 al 2. Muy bien. Hablando aquí, sí, Romanos 12, 1 al 2, aquí hablando del sacrificio humano que nosotros debemos hacer. Muy bien. Dice Romanos 12, versículos 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no se adapten a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Muy bien, hermano, regrese a Efesios 5, ahora versículo 11. Ahí en Romanos, donde leyó el hermano Javier, Romanos 12, donde habla ahí de un sacrificio que es aceptable, etcétera, etcétera. Está hablando de nuestro cuerpo, de nuestro servicio. La diferencia entre ofrecer un animal como un sacrificio sobre el altar y nuestro cuerpo, esa es la diferencia. Al animal se le tenía que amarrar las patas, ponerlo sobre a fuerzas, ponerlo sobre el altar, detenerlo, sostenerlo allí, cogerle la cabeza, extenderle la cabeza para exponer su cuello y luego coger el cuchillo y degollarlo. Pero todo eso tenía que, significaba que uno tenía que sostenerlo a fuerza. Desde tener que amarrarle las patas y ponerlo sobre el altar. La diferencia entre el animal y nosotros, allí en Romanos 12, el animal y nosotros es de que uno tiene que ofrecerse por sí mismo. Nadie nos está forzando.
el animal no podía bajarse del altar. Uno, cuando se ofrece por sí mismo sobre el altar para ofrecerse como sacrificio a Dios, constantemente tiene que luchar contra la voluntad de uno mismo de querer bajarse del altar o quedarse sobre el altar. Entonces uno tiene que luchar contra su propia voluntad de caminar en la luz, de seguir en la luz o regresar en la oscuridad, como nos habla ahí en Efesios 2, en Efesios 5:8, como hijos de la luz, Efesios 5:9, de como esa fruta que debemos de producir como hijos de la luz, o de regresar a la oscuridad como hijos de la oscuridad. Ahora, cuando leemos ahí en Efesios 5:11, no debemos tener comunión con aquellas obras de la oscuridad. ¿Cómo dice, hermano, ahí en Efesios 5:11? Dice, y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. ¿Y cuáles son esas obras de las tinieblas? Hermano, Efesios 5:3-4. Nos dice Pablo exactamente cuáles son esas obras de las tinieblas. Efesios 5:3-4. Porque la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas. Hermano Javier, ¿nos podrá usted decir cuáles son esas obras de la oscuridad? Sí, hermano. Fornicación, Sí, según díganos. inmoralidad, impurezas y avaricia, obscenidades, necedades y groserías. El apóstol Pablo, desde Romanos a todas las, por todas las 13 epístolas, perdón, que él escribió, él nos está llamando a un cambio radical. Dejen de vivir como antes vivían. Lo mismo que Jesús les pidió a los judíos. Cambien y dejen de vivir como antes vivían. Lo mismo que Dios, el Padre, Espíritu Santo y el Hijo les pidió a los judíos desde que estaban en Egipto. Dejen de hacer las cosas que practicaban en Egipto. La inmoralidad, la idolatría, la fornicación, ser adúlteros, ser todas esas cosas, y cambien para ser justos, para ser fieles, para ser puros, para ser así como Dios es. Según Levítico, sean puros o sean justos como Dios es justo. Es lo que Dios siempre ha pedido de su gente en el Antiguo Testamento, lo que Él pide de nosotros en el Nuevo Testamento. Sean justos como Dios es justo, lo mismo que Pedro nos dijo, lo mismo que Pablo nos dice, lo mismo que Dios nos ha dicho, lo mismo que el mismo Jesucristo nos ha dicho en los evangelios. Sean justos como Dios es justo. Hermano Javier, lea por favor otra vez Efesios 5:11. Y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Entonces, las cosas estériles de las tinieblas
son cosas que no nos llevan a la pureza. Si algo es estéril, es de que no produce nada bueno. Es estéril. Ahora, lo que Pablo no nos dice en ese versículo, pero en los versículos que siguen, es de que las cosas estériles que no producen a lo bueno, es de que las cosas estériles sí producen a lo malo. Por ejemplo, en Efesios capítulo 11, ahora en el versículo 13, ¿qué dice ahí, hermano? Efesios, ¿qué capítulo, hermano? 11, capítulo 5, versículos 11 al 13. Y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas o reprocharlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Hasta el 14. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y por eso vemos la necesidad, según Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que necesitamos nosotros ser luz. Y el Señor Jesucristo nos da luz para despertarnos. Versículo 14 otra vez, hermano Javier. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Nos da luz el Señor Jesucristo para nosotros poder saber la diferencia entre lo bueno y lo malo, exponer lo que es lo malo, exponer lo que es lo bueno, saber la diferencia, saber qué es lo que debemos hacer y marchar al son de lo que es lo bueno. Ahora, notemos el versículo 15, hermano Javier. Por tanto, 15 hasta el 17. muy bien. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Lee el versículo 15 otra vez, hermano. Dice, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. Muy bien. Ahí la palabra cuidado en el griego significa exactamente, con exactitud o con diligencia. Esas son las características de caminar como una persona sabia. Caminen con exactitud. Yo no sé, cuando yo salgo a caminar por las mañanas, cuando es un día bonito acá por el área de Wisconsin, que hace mucho frío, pero cuando hace un día bonito como hoy, quizás me den las ganas de caminar para hacer ejercicio. No ando yo caminando con exactitud, no me importa si piso una piedra o no, pero aquí Pablo está diciendo, tengan cuidado de caminar con exactitud, que no vayan a pisar, no sé, un pozo, una espina, un animal. Pero Pablo está más preocupado con esto. No vayan a caminar, tengan cuidado que no vayan a caminar por un lugar que los vaya a infectar
con una influencia pecaminosa. O podríamos decir nosotros, tengan cuidado que no vayan a estar en un lugar, por ejemplo, con el COVID. ¿Recuerdan con el COVID? Que todo el mundo andaba con una mascarilla. Ay, cuidado, no vas a estar allí donde te van a infectar con esa infección. No vas a andar allí en aquel restaurante o en aquel hospital o en aquella tienda o en aquel supermarket o en aquel Goodwill porque te vas a enfermar. Ponte la máscara donde quieras que andes, ponte los guantes, usa aquel alcohol para lavarte las manos, no te vas a infectar. Lo que está diciendo Pablo, ten cuidado por donde quiera que tú camines, estés y andes. No seas que te vayas a contaminar. Es lo que significa el versículo 15. No seas, y perdonen la palabra por aquellos que sean muy escrúpulos o sensibles, pero dice Pablo, no sean estúpidos. Caminen con mucho cuidado y con mucha sabiduría, no como los tontos, que no les interesa qué es lo que tonquen, qué es lo que anden respirando, qué es lo que anden lamiendo. Tengan mucho cuidado en sus alrededores. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son sus colegas? En donde estén, en cuál restaurante ustedes anden, en cuál carnaval, en cuál tienda, en cuál escuela, en cuál club, en cuál negocio, en donde ustedes que estén, tengan cuidado quiénes son sus amigos. 1 Corintios capítulo 15. Tengan cuidado quiénes son sus amigos porque las compañías que ustedes tienen pueden corromper las buenas costumbres. Versículo 16, hermano Javier. Muy bien. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Muy bien. Aprovechando buen el tiempo, tomando en cuenta, utilizando bien con mucha sabiduría cada oportunidad que es sagrado y haciendo uso, buen uso, con buen celo y haciendo buena oportunidad del tiempo que tienen. Porque ese tiempo, una vez perdido, está perdido. Porque los tiempos que tienen son pocos y son malignos. ¿Por qué? ¿Por qué son los tiempos cortos y malignos? Porque el diablo se aprovecha del tiempo que uno tiene para influenciar a la gente a hacer las cosas malas. Versículo 17, hermano. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Entonces, cuando yo usé la palabra estúpido, quizás fue ofensivo para muchos de nosotros que somos latinos. Y lo entiendo porque en nuestros países latinos esa palabra es súper fuerte. El apóstol Pablo usa la palabra necio. Pero si el apóstol Pablo hubiese sido mexicano, hubiese él usado la palabra estúpido. Y es lo que la palabra necio significa. No seamos necios, pero entendamos cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, hermano Javier? ¿Cuál es esa voluntad de Dios? Utilicemos el tiempo que tenemos para comprender el evangelio y aprovecharnos del tiempo que tenemos
para obedecer el evangelio de Dios, ¿cierto o no, hermano Javier? Exactamente, porque los días son malos, dice. Porque los días son malos y cortos. Lea, por favor, para nosotros, Deuteronomio 4, versículos 5 al 6. Muy bien. Vamos a buscar esa cita bíblica. Deuteronomio 4, 5 al 6. Muy bien. Capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice de la siguiente manera: miren, yo os he enseñado estatutos y juicios de cómo el Señor mi Dios me ordenó, para que hagáis así en medio de la tierra en que vais a entrar para poseerla. Así que guardadlos y ponerlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Muy bien, hermano Javier, usted que tiene ahí la palabra, la Biblia abierta, por favor, muéstrenos o léanos, acentúe los verbos de acción. Por ejemplo, hagan. Sí, bueno, verbos de acción. En el versículo 5 encontramos les he enseñado, refiriéndose a los estatutos y juicios. El Señor ordenó, y el versículo 6, guárdenlos, poniendo. Okay. Muy bien, entonces la gente tenía que hacer, guardar, mantener, respetar, obedecer. ¿Qué cosa? Escuchar también ¿Qué cosa? los estatutos y mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para que los pueblos alrededor de el pueblo de Dios escuche y diga: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Eso. Para demostrar su sabiduría en hacer la voluntad de Dios, para poder caminar como gente sabia en los estatutos de Dios. Ellos tenían que escudriñar, obedecer, escuchar, todas esas palabras de acción, todos esos verbos de acción. Entonces nosotros hoy en día, según leemos ahí en Efesios 5, tenemos que hacer lo mismo. No solamente leer la Biblia. Mi abuela era una experta, aunque tenía una educación de primer grado. Fíjese nada más, primer grado en la escuela como equivalente de lo que es la escuela mexicana. Aunque tenía educación de primer grado, ella era una experta en leer las escrituras. Tenía una disciplina de leer las escrituras cada día por la mañana y por la noche. Y al mediodía si le daba tiempo. Pero en la aplicación, nada. Y aquí el apóstol Pablo dice: quiero que lean las escrituras, que las entiendan, y aquí está lo más importante, que la practiquen, la apliquen en sus vidas. Y es lo que nos está diciendo aquí Moisés en Deuteronomio. No solamente quiero que la lean, pero que tengan la sabiduría para aplicarlas. Aquí está la acción, los verbos de acción, de escudriñarlas, de aplicarlas, de vivirlas. Ahora, notemos en Efesios 5, versículo 19, hermano Javier, 19 hasta el 21, por favor. Muy bien. Bueno, más bien 18 al 21. Muy bien. Dice así, versículo 18: y no se embriaguen con vino, en el cual hay disolución,
sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestros corazones al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Todo el capítulo de Efesios 5 tiene que ver con caminando. Es decir, el caminar no solamente o no exactamente tiene que ver con caminar por el camino, sino tiene que ver con una actividad de compromiso. Ahora el apóstol Pablo termina el capítulo con esto: caminando como gente sabia requiere con estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, los versículos 18 hasta el final del capítulo tiene que ver con esto. Aquellos que caminan como gente tonta, o otra vez perdonando lo directo, caminando como gente estúpida, aquella gente se deleita estando llenos con vino, aquellos que están llenos con embriaguez externa o embriaguez mundana. Dice, los que Dios, la gente con quien Dios se deleita, es aquella gente que están llenos con el Espíritu, aquella gente que están llenos con sabiduría, que caminan con el Espíritu. Versículo 19, fíjense bien, aquí está la evidencia. Son 3 indicaciones: que están cantando con salmos o con cánticos, con alabanzas. Versículo 20, que están dando gracias. La tercera indicación, versículo 21, que se están sometiendo uno a otro con temor a Dios. Los hijos de Dios se deleitan en alabando y haciendo melodía en su corazón, que están dando gracias siempre por todo a Dios, que se están sometiendo uno al otro en el temor a Dios, demostrando que están llenos del Espíritu. Por tanto, que son realmente seguidores de Dios por el temor de Dios, que están demostrando que están llenos del Espíritu y que realmente son seguidores de Dios e hijos de Dios, que son hijos de Dios llenos del Espíritu Santo y que están caminando de una manera digna, porque están caminando en amor, en la luz, en el conocimiento y sabiduría, que son hermanos y hermanas en Cristo, aunque vivimos en el mundo, porque estamos llenos de amor, de compasión, somos dignos de ser conocidos por Cristo, por el Espíritu, por el Padre, como hijos de Dios, según Efesios capítulo 5. Que Dios nos bendiga en nuestra trayectoria por este mundo, cuando nosotros siempre estamos buscando de ser aquellos hijos llamados hijos de Dios. Dios los bendiga, hermanos. Gracias, mi hermano Eduardo. Gracias por el buen trabajo. Y les pido a todos nuestros hermanos que inclinemos nuestros rostros y vayamos a Dios en oración. Y después cada uno aportará algo, si así está en nuestro corazón, para beneficio y enriquecimiento de esta regia lección. Oremos. Bendito Dios Todopoderoso, le agradecemos que haya permitido que este propósito
se haya llevado a cabo. Solamente por su misericordia, quiera usted bendecir a nuestro hermano Eduardo por su preparación, su corazón y su familia, la iglesia donde él está ministrando y trabajando. Gracias, bendito Dios, porque a pesar de los problemas técnicos, usted nos ha permitido salir adelante. Bendiga a todos y cada uno de los presentes y bendiga esta palabra expuesta para con nosotros y para aquellos que se dignen humildemente en escucharla. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ahora vamos a comentar cada uno de nosotros. Y yo tengo aquí, bueno, no miro a todos, pero el orden que tengo es el hermano Ramón, luego el hermano Jorge, y nada más miro 5 más, pero no miro el orden. Así es que tal vez alguien los mire. Bueno, tenemos ya aquí a mi hermano Moy, ¿verdad? Después de nuestro hermano Jorge, nuestro hermano Moisés, y después alguien nos podrá ayudar cuáles serán los demás. Mi hermano Ramón, por favor. Gracias, hermano Javier, y muchas gracias, hermano Eduardo, por este bonito estudio. Que Dios le bendiga ricamente y Gracias a usted, hermano. es muy interesante, hermanos, que ahí donde empezó nuestro hermano Eduardo en el capítulo 5, ¿verdad? Pero antes en el capítulo 4, versículo 32, el último versículo del capítulo 4, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y luego comienza el capítulo 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Que podemos ver ahí, ¿verdad? El deseo de Dios, lo que Dios quiere, ¿verdad? Que seamos benignos, que seamos buenos, que seamos misericordiosos, que así como Él nos ha perdonado tantas veces, ¿verdad? Así también nosotros sepamos perdonar a nuestros amados hermanos y pues todo es, ¿verdad? La idea es que imitemos a Dios, así como Él nos ha perdonado muchas veces a nosotros, también nosotros que sepamos perdonar a aquellos que puedan ofendernos. Verdaderamente, hermano, hay mucho, ¿verdad?, que opinar. Usted escribió muchas palabras interesantes ahí, ¿verdad? Pero voy a darle lugar a otro hermano que quiera opinar o al hermano que sigue, al que se nombró según la lista de nuestro hermano Javier. Que Dios le bendiga, hermano Edward. Gracias, hermano. Hermano Moy, por favor. Puede abrir su micrófono. Soy yo, hermano, no. Perdón. Jorge, disculpe. Gracias, hermano Jorge. Sigue el hermano Jorge. Sí, pues yo no tengo mucho, pues no tengo nada que decir. Gracias, hermano Eduardo. Pues no tengo nada para comentar. Espero que sigamos estudiando el libro de Efesios para poder aprender más y aplicar más en nuestras vidas. Amén. Hermano Moy. Hay que abrir el micrófono hoy. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Javier, por ayudar a nuestro hermano también en la lectura de estos pasajes como apoyo. Gracias, hermano Eduardo, también por su esfuerzo. A pesar del fallo técnico, pues usted hizo lo posible para presentar la palabra. Bueno, también como el hermano Jorge lo ha hecho, yo tengo poco que aportar porque el hermano
fue muy claro, muy preciso, pero yo rescato solamente un pensamiento, hermanos, que el apóstol Pablo, con todo eso, esa buena presentación que hizo nuestro hermano, nos exhorta a practicar ese amor puro que dijo nuestro hermano, ¿verdad? Que Pablo en realidad es lo que está enseñando, que ese amor puro está contra los deseos carnales, los deseos y tratos carnales, que en conducta que batallan con el alma, que batallan en el cristiano constantemente, ¿verdad? Y también pues redimiendo con esto el tiempo, siendo llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nosotros los cristianos nunca debemos de dejar de practicar, porque, y no debemos olvidar sobre todo la calidad del amor que nuestro Dios espera, desea y espera de nosotros. Un amor puro, eso, con eso me quedo, ¿verdad? Sin ninguna de las características negativas mencionadas en el versículo 3, que ya se releyó tantas veces, como esa famosa avaricia que a veces aparece en nosotros, pero que lucha con nuestra alma, ¿verdad? Con nuestro espíritu para no hacerlo. Entonces, hermanos, eso es todo lo que yo puedo aportar. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano Moy. Amén. Gelos, por favor, hermano Gelos. Sí, mis hermanos, buenas tardes, un gusto saludarles. Muchas gracias, mi hermano Edward, por la lección, al estudio de esta tarde, sin duda alguna, muy Amén. interesante, y muchas cosas que hemos aprendido, ¿verdad? Por parte de nuestro apóstol Pablo, ¿verdad? Nuestro hermano el apóstol Pablo, vemos ahí en el capítulo 5, como en algunas, por ejemplo, aquí en mi Biblia, ¿verdad? Se titula el capítulo 5, Andad como hijos de luz. Y ustedes saben, mis hermanos, cuando uno va caminando, por ejemplo, ¿verdad? En un camino donde hay lámparas, ¿verdad? Digamos que está ya el tiempo ya de noche, entonces vamos caminando por ese camino y vemos las lámparas que nos están alumbrando. Vamos viendo por dónde vamos. Pero imagínense ustedes, mis hermanos, si no hubiera luz, si no hubiera algo que nos alumbrara el camino, pues simple y sencillamente no vemos por dónde vamos a caminar, no vemos hacia dónde vamos, y eso es andar como hijos de luz, ¿verdad? Debemos de andar siempre con la luz, siempre alumbrando el camino correcto, ¿verdad? Que debemos de seguir. Y vemos ahí también que en el versículo 9, ¿verdad? Ya después de haber hablado de todo lo que debemos de evitar, ¿verdad? Todo lo que son palabrerías, todo lo que son palabras deshonestas, todo lo que es inmundo, avaro, todo lo que se dijo, ¿verdad? Vemos ahí en el versículo 9 del capítulo 5, porque el fruto del Espíritu es en todos bondad, justicia y verdad. Y después dice, comprobando lo que es agradable al Señor, lo que es agradable Amén. al Señor. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Lo que nuestro Dios quiere de cada uno de nosotros como cristianos, y a nuestros amigos oyentes, ¿verdad? Que estuvieron aquí atentos a la palabra que hoy se expuso, se ha expuesto, ¿verdad? Seguirles invitando para que ustedes también, nuestros amigos que nos escuchan, sean esa luz, ¿verdad? Que iluminen este mundo lleno de tanta maldad, porque el mundo, el maligno, Satanás es el dueño de este mundo, ¿verdad? De las cosas mundanas que hay aquí. Entonces, se les sigue invitando, ¿verdad? A nuestros amigos oyentes a que sigan escuchando la palabra de nuestro Dios, y en algún día, no muy lejano, que no sea tarde, vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, ese es mi comentario. Gracias, hermanito. Vamos a permitir a los que tienen memoria, y al último le paso el micrófono a nuestro hermano Eduardo para algo que quiera decir. En mi memoria tengo al hermano Ismael, no sé si está el hermano Ismael por ahí. Puede abrir su micrófono, tiene algo que comentar. El hermano Ismael siempre está ahí. Yo no lo miro. Hermanito. Gracias, gracias.
Yo recuerdo cuando apenas iban a comenzar a dar estudios sobre estos libros y capítulos y todo, se había hablado un poco acerca de que sí sería bueno cortar algunos capítulos en secciones, divisiones, porque como este capítulo 5 tiene mucha información, muchos temas, y está un poco difícil de abarcar todo, pero hay unos pasajes que se me quedaron en mente, especialmente ahí en Efesios 5, cuando dice, verso 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y esa es la cosa que Dios quiere que hagamos, que no desperdiciemos el tiempo, sino que lo pongamos a trabajar bien. Y también el verso, ahí el verso 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces, no nomás se trata de nosotros no estar practicando esos pecados, sino que también de ser partícipes. Podemos estar también mal con estar participando en algo que no está bien, o con alguien que no está, algo que no está bien. Y entonces, me gusta, como dice en el verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, como que aquí está dando el apóstol Pablo ya algo positivo. Dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, y no andar metidos en todas estas cosas. Claro que Pablo le está hablando a los hermanos de Éfeso, que eran hermanos cristianos. Aquí se mira como que quedaba todo esto mejor diciéndole estas cosas a gente que no es cristiana, porque los cristianos no debemos andar en estas cosas. Pero bueno, como humanos y como a veces nos debilitamos o dejamos, como dice, no deis lugar al diablo. A veces hacemos eso. Y gracias, hermano Eduardo, por su estudio, muy buen estudio. Como dije yo, contiene mucha información. Ese es mi comentario. Gracias, hermano Ismael. Hermano Mario Javier. El hermano Javier ya tiene rato que salió, hermano. Ok, hermano Andrés, ¿tiene comentario? Sí, hermano, gracias. Pues agradezco el esfuerzo del hermano Rangel, del hermano Eduardo, por haber presentado esto. Es un capítulo largo, como ya se hizo ver, y queda pendiente los versículos que hablan de la comparación que el Señor hace de la iglesia y de los de su esposa, y perdón, de la comparación que él hace de la iglesia como su esposa, y también de los esposos. Pero lo que se explicó está bien, a reserva nada más de que al principio hubo una confusión. Yo creo ahí el hermano sin querer habló acerca del joven rico, pero estaba diciendo palabras del escriba al que el Señor le preguntó que cómo estaba escrito y cómo leía. Entonces, nada más para que eso quede ahí aclarado. Gracias, hermano, por su trabajo. Gracias, hermano Andrés. Tenemos aquí en la pantalla a alguien más que quiera comentar algo. Hermano Osvaldo. Osvaldo, por favor. Sí, solamente agradecer al hermano por el estudio, y con referencia a lo que el hermano hacía mención, en sí, en el capítulo 5, versículo 21 al 33, ahora el apóstol Pablo viene hablando acerca de la exhortación a someternos los unos a los otros.
Y por supuesto, pues Pablo comienza a exhortar a la iglesia del Señor que ésta debe de vivir en sujeción. Y por supuesto, la iglesia, recordemos, está compuesta de familiares, de esposos, de esposas, y luego pues ahí viene dando cierta instrucción al esposo, a la esposa, ¿verdad? Y luego viene hablando acerca de la responsabilidad de la esposa cristiana, del esposo cristiano, la sumisión los unos a los otros, del amor que debe de existir entre el uno al otro, de la manera que Cristo nos amó, de la misma manera, pues los esposos debemos de amar a nuestras esposas. Y luego ya en el capítulo 5, verso 32 al 33, el misterio que se está revelando ahí con referencia al matrimonio entre Adán y Eva se está simbolizando en cuanto a la relación entre Cristo y su iglesia. Hay mucha semejanza entre la unión de Adán y Eva, la unión de Cristo y su iglesia. Y debemos de entender que esto es lo que viene hablando en los capítulo 5, versículo 21 al 33, solamente para aportar algo acerca de esos versículos. ¿Alguien más que pueda levantar la mano, así como lo hizo hermano Osvaldo? Porque yo no tengo en la pantalla. Si hay alguien más, tenemos personitas que están aquí escuchando, lo cual les agradecemos de todo corazón. ¿Nos falta alguien más? Muy bien. Ahora a mí, hermano Javier, ahora a mí. Ahora usted, exactamente, le iba a pasar el micrófono. Adelante. No, muchas gracias por los comentarios y no cubrí el resto del capítulo por una razón para mí que fue muy obvia de que es clara, el hombre está sujeto a Dios y la mujer sujeta al hombre y pues bueno, así para mí es claro. Pero si es necesario en otra ocasión, pues puedo cubrir eso. Pero para aquel hombre que no está seguro de sí mismo y necesita que les ayude en avisarle a sus esposas de que las mujeres están sujetas a ellos, pues les puedo ayudar con ese comentario. Pero en fin, lo que enseñé, creo que quedó claro. Si hay una indagación o un comentario, una pregunta, pues con gusto podré estudiar más con cualquier hermano. Muy bien, gracias, hermano Dardo. Pues yo le agradezco a usted, hermano, que a pesar de los inconvenientes técnicos pudo salir adelante. Un pasaje muy completo, el andar como cristianos en el Señor. Y pues como dice el versículo 2, fragante aroma ante Dios. Es una figura que viene del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que le agrada a Dios de nosotros? Cristo se sacrificó y nosotros debemos sacrificarnos y presentarnos como un fragante aroma delante de nuestro Dios, pero haciendo precisamente lo que Cristo hizo, sacrificios que cuestan. Ahora bien, se habló de la manera de hablar, de la inmoralidad sexual, se habla de cómo aprovechar las cosas espirituales cantando Señor y sometiéndonos unos a otros. Bastante completo, hermano. Todo. Hay bastante material efectivo. Si a alguien le gusta saber más, le invitamos a que lo vuelva a escuchar y lo lea en escrituras. Gracias, hermano Eduardo. Gracias a todos, a las personitas que nos escucharon.
que tuvieron paciencia a pesar de los problemas técnicos. Ah, sí, disculpe, pero eso no está Oración. fue fuera de mi control. Disculpe. Vamos a hacer una oración y le vamos a pedir ahora a nuestro Ismael, por favor, lleve a Dios en oración, y después de la oración los micrófonos, o el micrófono es de nuestro hermano Andrés. Hermano Ismael. Muy bien, no sé si Eduardo iba a decir otra cosa, se entra y sale en micrófono. Creo que está encendido su micrófono. Bueno, muy bien. Entonces, oremos. Jehová, nuestro Dios, gracias te damos por este día más de vida. Gracias por tantas bendiciones, bendito Dios, que tú nos das. Pedimos por tu palabra que se ha enseñado, que se ha predicado, que pueda bendecirnos a todos los que estamos aquí en la plataforma, pero también a otras personas que han oído y otros que oirán este mensaje después. Bendito Dios, estamos muy agradecidos por Cristo que murió por nosotros. Como aquí estudiamos esta noche, sacrificio tan grande, no hay un sacrificio más grande que el que hizo Cristo. Y por ello debemos estar agradecidos y servirte siempre con 100% de todo nuestro ser. Padre Celestial, te pedimos también en estos momentos por la niña que se mencionó, Damaris. Si ya la operaron o lo están operando, bendito Dios, sé con los médicos, las enfermeras que la atienden, para que todo salga bien y pueda ella salir adelante y pueda ir sintiéndose mejor y salir sanita. Bendito Dios, estamos agradecidos por tanto que tú haces por nosotros y te pedimos que ayudes también a todos aquellos que predican tu palabra por donde quiera, que enseñan tu palabra en toda su pureza, que siga adelante tu palabra caminando para que así tu obra siga creciendo y todos seamos edificados. En Cristo lo pedimos y damos gracias. Amén. 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 Ok, hermanos, gracias hermano Javier, gracias nuevamente al hermano Eduardo por la exposición, y pues gracias a todos y cada uno de ustedes. Vamos a despedirnos de la transmisión en Facebook, primeramente dando gracias a nuestros hermanos y amigos e invitándoles a que estén con nosotros la próxima semana si gustan. Si gustan también pueden extender esta invitación a otras personas si creen que es algo benéfico. Dios les bendiga y muy buenas noches. Y ahora vamos a cortar la transmisión de aquí de el Google Meet.